Muy bien amigos, bienvenidos una vez más. En esta ocasión voy a contestar una de las preguntas que recibí. Es tocante a un diagnóstico de un sistema de arranque de un 2008 a una Honda Pilot. Entonces tiene un problema con el sistema de arranque. Entonces vamos a enfocarnos en esta ocasión solamente a lo que es el diagnóstico del sistema eléctrico, ¿verdad? Obviamente ya debieron de haber checado que la batería se encuentra en buen estado, una inspección visual a las conexiones de la batería y que no haya ningún problema en el sistema de alarma o en el anti-tip si es que lo tiene. Bien, entonces vamos a entrar en detalle. Lo primero que tendremos que hacer es tener un diagrama eléctrico. Será necesario que saquen una impresión para que ustedes puedan hacer el seguimiento conforme yo lo voy haciendo y ustedes vayan marcando sus cables, pintándolos de colores, ¿verdad? Para que lo puedan asimilar de alguna manera más sencillamente. Muy bien, entonces vamos a proceder. Ya una vez que tienen ustedes su diagrama, su copia, vamos a proceder a hacer el seguimiento. Primero vamos a ubicar nuestros componentes que se van a utilizar en este vehículo en particular. Entonces tenemos aquí lo que es el motor de arranque, el starter, el motor de arranque, la batería, fusibles, en la caja de fusibles que está en el compartimiento del motor. Tenemos un relay, que es el starter good relay, el ignition switch, la parte eléctrica obviamente, y este relay, el starter relay, el starter good relay, dice que está en la caja de fusibles que está debajo del tablero del lado izquierdo. Y por este lado tenemos el parking neutral switch que está instalado en la transmisión. Muy bien, esos son nuestros componentes, ¿verdad?, que utiliza este sistema en particular. Ahora, obviamente para empezar a hacer nuestro diagnóstico, empezamos por las partes más fáciles, más accesibles, que vendrían siendo fusibles. En un momento dado, aquí tenemos dos fusibles conectados en serie entre la batería y lo que es la alimentación de corriente al ignition switch. Entonces, si alguno de estos dos fusibles está abierto, está quemado o hay un falso contacto, pues eso es lo que nos va a ocasionar la falla en el vehículo. Entonces asegurémonos que ambos fusibles estén recibiendo la alimentación de corriente directamente del positivo a la batería y que permitan el flujo de la misma, ¿verdad? Entonces de esa manera vamos a ir diagnosticando nuestro circuito. Muy bien, una vez que los fusibles está comprobado que están en buenas condiciones, ahora vamos a localizar el componente que esté más accesible, de manera que pudiéramos diagnosticar todo el circuito en ese punto. Tenemos aquí el Start Cut Relay. En este caso tendremos que ver qué tan accesible está. Dice que está debajo del tablero de la izquierda. Entonces vamos a localizarlo y lo vamos a quitar el relay. De donde está instalado lo vamos a quitar. La ventaja que tenemos en este tipo de relays, en esta ocasión, cada uno de los conectores del relay tiene un número. El número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. Número 1, número 2, número 3, número 4. Cada uno de esos números representan una señal en sí, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a analizar nuestro diagrama. Entonces, donde nosotros tenemos el número 3 del relay y el número 1, ahí tendremos que estar viendo una alimentación de corriente a la hora de darle marcha al motor, miren, porque esta señal viene del ignition switch y va a viajar hasta el conector número 1 y hasta el conector número 3 del relay.
Entonces, si aquí en el relay, en el número 3 y en el número 1 no hay alimentación de corriente, al poner el ignition switch en la posición start, entonces quiere decir que probablemente tenemos cables rotos, probablemente no sirve el switch, o probablemente el ignition switch por el cable blanco no se está alimentando de corriente. Entonces aquí es donde ya estamos tratando de buscar en dónde es donde se está cortando el flujo de corriente. Tendríamos que checar ahora si llega corriente al cable blanco del ignition switch. Si llega corriente y no sale corriente, pues entonces quiere decir que tenemos un problema internamente en el ignition switch, entonces tendremos que reemplazarlo. Bien, pero si tenemos alimentación de corriente en el blanco y sale corriente en el blanco con negro en la posición start, y llega la corriente bien al número 1 y llega la corriente bien al número 3, entonces procedemos a seguir el diagnóstico ahora en los otros conectores del relay, ¿verdad? El número 4, por ejemplo, que es el otro extremo de la bobina. Si en este lado ya recibimos una alimentación de corriente, entonces quiere decir que en el número 4, que es el otro extremo de la bobina, tenemos que recibir una alimentación negativa. Y esta alimentación negativa va a viajar a través del cable negro, que va conectado directamente a tierra, pasa a través de los contactos del parking neutral switch cuando está en la posición parking, o cuando está en la posición neutral, también, ¿verdad? Entonces esta señal negativa debe de llegar al número 4 cuando la transmisión esté en la posición parking o neutral solamente. Si no es así, probablemente el cable está roto, hay una mala conexión, un falso contacto en este cable, en esta conexión, o probablemente no sirve el parking neutral switch, o probablemente el cable negro esté roto y no llega la alimentación de tierra al conector número 5 del parking neutral switch. Entonces ese es parte también del diagnóstico. En un momento dado, si no hay tierra en la bobina del relay, que es el conector número 4, probablemente tengamos un cable roto, o probablemente tengamos el parking neutral switch en malas condiciones internamente, está abierto. Muy bien. Y por último, tendríamos que comprobar que en el conector número 2 del relay tengamos una señal negativa. ¿Por qué negativa? Porque si seguimos, ¿verdad? Ahorita vamos a seguir el cable, del número 2. Si lo seguimos, viene directamente a lo que es el embobinado del solenoide. Este es el starter solenoid. Entonces un extremo de uno de los embobinados está conectado directamente a tierra. Entonces la tierra va a pasar a través del embobinado y llega hasta acá. Entonces aquí vamos a tener una señal negativa. Si nosotros con el power probe, ¿verdad?, o le hacemos un bypass del conector 1 al conector 2, la alimentación de corriente va a pasar y va a alimentar directamente el solenoide y estaríamos dándole marcha directo, ¿verdad? Porque se energizan las bobinas aquí, se va a crear el electroimán y el bracito móvil se va a mover para que esta alimentación de corriente que viene directamente de la batería, que es el cable grueso, pase a alimentar directamente de corriente al starter motor y trabaje el motor de arranque. Entonces asegurémonos también, obviamente, que el motor, ¿verdad?, el motor de arranque, o en sí el motor el engine motor, ¿verdad?, tengamos una buena alimentación de tierra en lo que es el body del motor. Entonces de esa manera vamos a poder determinar en qué punto tenemos un circuito abierto. Ahora, al mismo tiempo, ya que analizamos y comprobamos que las señales estén llegando a cada uno de los pines del relay, y si vemos que las señales son las correctas, como acabamos de mencionar ahorita, entonces quiere decir que el relay
se encuentra dañado, se encuentra en mal estado. Reemplazamos el relay ya de manera automática y mediante el modo de descarte. Pues obviamente el relay se encuentra dañado, ¿eh? Pero no olviden también algo bien importante, que tenemos que checar, dijimos, que la señal de corriente llegue aquí y llegue aquí al 1 y al 3, pero al mismo tiempo, después de haber comprobado que llegue la señal positiva, ahora debemos de comprobar que la señal positiva sea buena, en este caso que no tengamos ninguna caída de voltaje en ese cable o en ese circuito. También esa prueba la tenemos que hacer con el voltímetro, pero ahora vamos a tener que comprobar la caída de voltaje, ¿verdad? Lo mismo en el conector número 4. En el conector número 4 tendríamos que asegurarnos de que la señal negativa que llegue aquí sea una señal negativa pero muy buena. En este caso que no tengamos una caída de voltaje o algún falso contacto, que es lo que provoca una caída de voltaje, ¿verdad? O los contactos del switch sucios, y eso nos crea resistencia. Y acuérdense que dijimos que si la resistencia en el circuito aumenta, el voltaje aumentará. Entonces tengan la precaución siempre de que si van a comprobar que llegue una señal de tierra, que no exista caída de voltaje. Y si van a comprobar una alimentación de corriente, al mismo tiempo también comprobar que no existan caídas de voltaje. En otro video ya explicamos cómo hacer las mediciones de voltaje, mediciones de tierra y mediciones de caída de voltaje. Revisen sus videos para poder estar seguros que las señales que están llegando a algún componente eléctrico, en este caso son buenas, ¿verdad? Y ya por último, si vemos que todo el circuito está bien, e inclusive pues el relay lo probamos y está bien el relay, entonces es muy probable que el motor de arranque nos sirva, ¿verdad? Pero eso también ya lo hubiéramos sabido a la hora de ponerle corriente directa a este cable, ¿verdad? Póngale corriente directa al conector número 2 del relay, corriente directa, y automáticamente el motor de arranque debe trabajar. Si no trabaja, antes de determinar que el motor de arranque está dañado, asegúrese que la corriente que llega al estable sea buena, al cable negro. Asegúrese que la señal de tierra es buena en el motor de arranque, el body del motor de arranque. Y asegúrese que esta señal de corriente que va a llegar aquí a la letra S, que es el solenoid, sea una buena alimentación de corriente. Si las tres señales son buenas, entonces quiere decir que automáticamente el motor de arranque lo tenemos que reemplazar, ¿verdad? Bueno amigos, espero les haya sido útil este video, y recuerden que mientras más lo practiquen, mientras más utilicen sus diagramas, más fácil y rápido los podrán ustedes entender y llevarlo a la práctica, ¿verdad? Bueno, entonces hasta la vista amigos, nos vemos en otro video. Adiós.